y cuando les quede un minuto voy a sacar este bonito letrero que ahora sí me dio tiempo de imprimir, y cuando se termine su tiempo voy a sacar este otro bonito letrero que ya también me dio tiempo de imprimir, y si no lo vieron, voy a tener que decirles por el micrófono que ya terminó, para que nos dé chance de tener más intervenciones. También está la opción, si quieren, de poner preguntas, está la opción de chat, que también tienen abajo. Y pues ya, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Voy rápidamente a darles la bienvenida a todos, como los tengo aquí dados de alta en el... Ay, espérenme que está entrando Tere Velázquez. En el chat. Entonces, bienvenidos todos. Está Sandra con nosotros de UNESCO, Aleida Calleja de IMER, Alejandra Carrillo de Boca de Polen, Alfonso Castellanos, que es nuestro consultor de equipo UNESCO, Anabel Ruiz, Blanca, que también es nuestra consultora de equipo UNESCO, Carolina de Japeshuk, Eric Huerta, Gabriela Velázquez de UNESCO, Graciela Martínez, Guillermo Monteforte, Iván de Inali, Jesús Astorga de INPI, María Teresa Velázquez, Marita González, Maru Chávez y Sócrates de Cultural Survivor. Muchísimas gracias, bienvenidos todos. Y para no hacer esto más largo, vamos a empezar. Le doy la palabra a Blanca, nuestra consultora. Blanca, buenos días, bienvenidos todos. Gracias, Xochitl. Buenos días a todas y todos. Pues vamos a continuar con este proceso de consulta, con lo que es hoy esta mesa 1, que es un segundo, silencio, que lo que es el tema de un sistema de diagnóstico y evaluación de la política pública en torno al tema que nos atañe en este proyecto, que es fortalecimiento de este ecosistema de los medios indígenas y comunitarios, por un lado, e inclusión de contenidos plurales por el otro. Son dos temas que en realidad van muy ligados, la inclusión de contenidos plurales en medios no indígenas, en este caso sobre todo públicos y comerciales. Esa inclusión puede ligarse muy bien al objetivo de fortalecer a los medios indígenas y comunitarios. Entonces, vemos con mucha lógica que Presidencia haya planteado este proyecto unido, con estos dos aspectos, digamos, con estos dos grandes aspectos, y que la política pública que entonces se diseñe, al fortalecer al sector de medios indígenas y comunitarios, al mismo tiempo tenga acciones que permitan incluir los contenidos que esos medios producen en los medios públicos y comerciales. Sin embargo, si no contamos con elementos que nos permitan revisar si eso está cumpliéndose o no está cumpliéndose, o que nos permitan inicialmente saber si eso existe o no existe ya, ya está ocurriendo, ya se está avanzando, ya se está trabajando. Si no sabemos esos elementos, no podemos saber qué evaluar o realmente identificar todo lo que compone a la política pública. Entonces, a eso refiere la mesa 1 de hoy. Bueno, ahorita vamos a comentar un poquito más de ello con las preguntas que vienen más adelante. Nos gustaría comenzar con la pregunta 1, que en realidad buscamos que sea como lo más sencilla posible para todas y todos, en el sentido de poder abordar un problema que de algún modo es complejo, o una situación, un tema que de algún modo es complejo, poder abordarlo de una forma sencilla, que es la que estamos proponiendo a continuación. Bueno, esta primera pregunta tiene que ver con centrarnos en cuáles son las aspiraciones que tenemos en este tema, ¿no? Como antes de empezar a pensar cuáles son los elementos que podrían evaluar una política pública dirigida a este ámbito, antes de pensar en ello, como pensar cuáles son las aspiraciones, tanto personales como dentro del proceso colectivo o dentro de la función pública que estamos desempeñando. Entonces, la pregunta es,
¿Cómo es ese ecosistema de comunicación que soñamos para México? Cuando hablamos de ecosistema de comunicación, se fijan, la pregunta ya no está centrada solo en medios indígenas y comunitarios, está centrada, está más bien abarcando todo el sistema de comunicación de este país, todo el sistema de medios de comunicación de este país, implicando incluso temas de conectividad o temas de infraestructura o temas de contenidos o temas de diversidad de contenidos, de diversidad de lenguas o temas de diversidad de funciones de estos medios de comunicación dentro de lo que es construir una sociedad con bienestar, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese ecosistema de comunicación que soñamos para México? A menos que ya esté ocurriendo. Pero si no está ocurriendo, tanto en la mente como en los corazones de cada uno de nosotros, cuáles son las cosas que todavía le faltan a ese ecosistema de comunicación, o cuáles son las cosas que de pronto dice uno, es que esto no, esto lo quitaría y en su lugar colocaría esto, ¿no? Hacia allá queremos orientar la pregunta y la propuesta es la petición que todos nos demos el permiso como de a lo mejor salir un poco de la formalidad del debate oral. La propuesta es que lo hagamos con un dibujo. Más que explicarlo en un primer momento, vamos a dibujarlo. ¿Cómo es el ecosistema de comunicación que soñamos para México? Entonces la petición por ello fue que si se acercan una hojita, algunos lápices de colores, crayolas, plumones, lo que ustedes tengan a la mano, o su mismo lapicero o pluma, y que dibujemos ese sueño que tenemos respecto a los medios y sistema de comunicación de México. Bueno, lo dejaría hasta ahí. La invitación es a que tomemos 5 minutos para hacer este dibujo y después iniciará nuestra ronda de compartencia, se dice por Oaxaca. Entonces, adelante. Les invitamos a todas y a todos a que comiencen a dibujar. Les vamos a poner una musiquita de fondo para que les acompañe.
Nos queda un minuto. Terminamos con los 5 minutitos. Y les vamos a pedir que prendan sus pantallas para que nos compartan sus dibujos. Y los que no, nos lo mandan al chat, por favor. Estaría buenísimo. Listo. ¿Listo? Bueno, tal vez hay quienes sigan dibujando. Entonces, vamos a proponer que al final, para que por si alguien sigue dibujando, bueno, me parece. tomemos una captura de pantalla de los dibujos, si podemos. Genial. Y lo haremos al final de esta ronda y que abramos la primera ronda de participaciones para poder compartir los sueños. Entonces, en este momento nos enfocamos más que al conflicto o a lo que puede estar pasando en el momento presente en torno a los medios, lo que se ha dejado de hacer o lo que no se hace, más que enfocarnos a ello, poder hablar en términos de sueños, cada quien compartir este sueño que dibujó. Les pedimos que la participación sea máximo de 2 minutos para que podamos, si es posible, prácticamente todos, o incluso de minuto y medio, para que esta parte del sueño, todo mundo comparta su sueño, a menos que alguien no lo quiera hacer, o alguien mire que alguien ya se repitió bastante, ¿no? Listo, pues abrí. Eso, Xochitl. Muy bien, no sé si alguien quiere empezar o lo hacemos en el orden que están aquí anotados. Jesús, ¿quieres empezar tú? Jesús, Sí, pues de una adelante. vez. Es una mano que en realidad la mano para mí en lo personal representa unidad y en los pueblos indígenas es fundamental, digamos,
el mano vuelta, ¿no? El aprender haciendo, el ayudar siempre. Y bueno, la comunicación es un elemento fundamental, no solamente en la tradición oral, sino también en las señas, ¿no? En la mímica, en los gestos, en los rostros. Y bueno, de alguna manera representa, intenté, a grosso modo, porque soy muy mal dibujante, que representáramos como los colores, más allá de las razas, la diversidad ideológica, ¿no? Que existe en todos los territorios indígenas de nuestro país, particularmente. Y bueno, ese es mi sueño, que sea un medio flexible, que no esté alineado, digamos, como a una obligación de cumplir horas estándar, porque eso limita mucho la participación de los medios comunitarios indígenas. Y por otro lado, que sea un medio económico, accesible, ¿no? De tal suerte que mi sueño sería que de alguna manera el Estado pudiera aportar o no cobrar el uso de energía eléctrica, que en algunos lugares es muy escasa o no existe, ¿no? Entonces, ese es mi sueño, que sea un sistema libre, económico, flexible y de compartir, obviamente participativo, donde todos compartan, se ayuden, ¿no? Sin compromisos adicionales. Muchas gracias, Jesús. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo. Graciela, excelente. Rapidísimo. Pues Maru. Okay. Yo soy malísima también para los dibujos y entonces pues no se ve, no se va a alcanzar a ver. Lo que hice fue trabajar la palabra democracia. Para lograr la democracia debemos de tener pluralidad, inclusión, diversidad, respeto, identidad. Y dibujé una radio, una computadora, una televisión y telecomunicaciones, ¿no? No se entiende, pero bueno. Y entonces a mí me parece que hay que estar unidos estos medios, sobre todo en términos de lo que es lo público, lo comercial, lo comunitario, construir precisamente todo esto para construir un respeto hacia quienes nos están escuchando, que somos nosotros también, las audiencias también somos nosotros, construir esos contenidos con respeto por algo que creo que es lo que nos interesa a todos, el bienestar común, nada más. Entonces, como esta unidad y teniendo claridad en estos conceptos y estos conceptos que estén en los medios, me van a dar precisamente el bienestar común de la sociedad, que es a lo que estamos apelando todos. Eso Muchas sería. gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Maru y después Alejandra Carrillo, por favor. Maru, está silenciada. No te escuchamos. ¿Ya? Ya. Ahora sí. Okay. Bueno, no sé si se alcanza a ver. No tengo plumones, entonces hice con un lápiz. Son 3 circunferencias. Cada una de ellas representa los distintos tipos de medios que existen actualmente. Los de tipo social, pero lo especifiqué en comunitarios e indígenas, los públicos y los comerciales. La línea que los atraviesa exactamente a la mitad quiere decir igualdad de género, es decir, que se hubiese políticas públicas específicas para la igualdad de género en todo el sistema de medios. Subrayé doble el círculo que corresponde a los comunitarios y a los indígenas, porque me parece que es el sector que ha estado rezagado, discriminado, segregado, incluso perseguido. Y le puse unas flechitas así que se ven un poco raras, parecen espermatozoides, pero no son. Más bien son acciones afirmativas de política pública que escribí acá que cada flechita representa una acción afirmativa para la equidad, la pluralidad y la participación con recursos financieros suficientes para esa política pública. Y por supuesto, coloqué esta circunferencia del mismo tamaño, intenté, que los otros, porque me parece que el sector de medios comunitarios e indígenas son sumamente importantes para el desarrollo de las comunidades de este país, entendiendo como comunidad, pues grupos de personas con intereses en común, como el concepto que ha manejado AMAR desde hace muchos años y que requiere de una presencia pública, mediática, en términos de igualdad con los medios comerciales y públicos.
Muchas gracias, Maru. Alejandra, por favor, y después Aranza. Bueno, el mío aquí está. Em, bueno, yo puse muchos colores representando la diversidad de México, ¿no? No solo la diversidad, bueno, la diversidad sí de los pueblos, pero la diversidad también en las zonas urbanas, la diversidad de pensamientos, entre la diversidad de la sociedad en sí, ¿no? Hombres y mujeres, niños, niñas. Entonces, digamos que el tema de tantos colores, que sí tenía plumones aquí a la mano, pues ya eso es lo que representa, ¿no? También creo que, bueno, y son muchas figuras diferentes, que cada una por sí sola, desde mi punto de vista, digamos, como representa ciertos sectores de la sociedad que tienen su propia autonomía, ¿no? No pongo todo revuelto porque creo que los medios tienen que tener la representación de toda esa diversidad, pero respetando autonomía, respetando como esa autenticidad de los sectores de la comunidad, digo, de la sociedad, pero al mismo tiempo entre unas y otras hay convergencia. Es decir, que hay, se respeta esa diversidad, pero al mismo tiempo tiene que haber como sí, pues esta convergencia, esta sinergia para muchas cosas, ¿no? Entonces, dentro de los medios en general, públicos, privados, comerciales, comunitarios, debe de haber es mi sueño, la representación de esa diversidad. Tienen que ser medios entretenidos. em, Tiene que haber también diversidad de opiniones, de pensamientos. Entonces eso tiene que estar, sí, dentro de los medios que sueño para México, cualquiera que sea, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandra. Arancha, por favor. Bueno, yo creo que acompañado del dibujo que hice, aparte en una hoja reciclada, lo siento, es lo que tenía, y no se alcanza a ver nada. Les voy a mandar la foto y les voy a poner la explicación porque dibujo horrible. Coincido mucho con Graciela. Lo que dibujé básicamente era como sí, un círculo en donde tenemos que crear las leyes, todas estas normas, pero creadas a partir de la participación de todos los elementos o todas las personas que forman parte de este ecosistema de comunicación, en donde contáramos con la infraestructura y pudiéramos crear una definición de qué es infraestructura es la que necesitamos, llámese satélites, radios, todo lo que necesitamos tecnológicamente para poder llevar a cabo este gran despliegue, este gran desarrollo de un ecosistema de comunicación transversal en donde todos participemos con respeto, buscando los mejores resultados, en donde nos alineemos y generemos una única visión de hacia dónde tenemos que ir en beneficio, básicamente, de todos los participantes, y el alcance puede llegar a ser masivo. Ponía también, bueno, que se ve feo, pero bueno, por acá teníamos así como todas las diferentes formas en las que podemos estar participando a través de medios que se consideran analógicos o medios también digitales. Podemos explotar a través de la innovación y de estas nuevas ideas y estos nuevos conceptos que se están generando, todas las formas en las que podemos participar. Recordemos que la radio comunitaria o las radios es el medio más importante de comunicación en México. Y pese a que a lo mejor nuevas generaciones dicen, no, el radio no funciona, el radio sigue siendo de vital importancia para muchas comunidades. Entonces, es tratar de hacer un mix buscando siempre la generación de mejores condiciones equitativas para todos. Muchísimas gracias. Están anotados después Carolina, Sócrates e Iván en ese orden. Carolina, por favor. Sí, bueno, yo dibujé, no sé si se ve, Sí. yo dibujé un mundo, donde puse como la diversidad de saberes y conocimientos que existen en territorios situados, y desde mi lugar de enunciación considero importante que el papel de los medios, sean indígenas, no indígenas, tienen una tarea pendiente a retomar esta diversidad de conocimientos y saberes que sitúa el pensar y el sentir de ser seres humanos que habitamos en un territorio diverso,
en donde los conocimientos están pues, en ser pendientes, reconocidos como conocimientos de saberes colectivos, y me parece súper importante que estos sean visibilizados y reconocidos como tal, pero también el ser papel que cumplen las radios y los medios comunitarios, indígenas y no indígenas, el buscar las formas de representar y de nombrar a las mujeres y hombres en estos medios. Creo que en el mundo que podríamos soñar como desde mi lugar de enunciación como ser mujeres indígenas es esperar a las mujeres indígenas en no ser estereotipadas, racializadas, en no tener ese papel en los medios como las mujeres, el que no puedan tener un lugar en los medios de comunicación como actoras políticas, como seres pensantes. A mí me parece que hay un reto pendiente de ahí, aparte de mirar la pluralidad de saberes y conocimientos como saberes colectivos, ¿no? Pero también esos derechos que faltan ser materializados para poder tener los mismos espacios de participación, pero también los mismos beneficios que plantean las políticas públicas, que plantean las reformas, pero también el pendiente de reformar, el de generar mecanismos participativos para hombres y mujeres en igual además considerar los diversos géneros que también están como invisibilizados, que también hay una diversidad de géneros que aún no se colocan en los contenidos, y estos contenidos de pluralidad tienen que ser en ese marco de una diversidad y también en ser situados, ¿no? Desde dónde se están reconstruyendo, desde dónde se está hablando y quiénes lo están nombrando. Nada más. Muchísimas gracias, Carolina. Sigue Sócrates, Iván, Eric y Guillermo, que se acaba de agregar a la lista. Bueno, Sócrates, por gracias. favor. Gracias. Bueno, sí se alcanza a ver. Yo hice un dibujito como estas formas de interpretar unos sueños. Bueno, sí se alcanza a ver ahí. Bueno, lo que trato de dibujar ahí es cómo nosotros, como los que estamos en este proceso, podemos aspirar a que más adelante podamos tener unos medios conectados, ¿no? Que tuviéramos accesos equitativos a los medios, ¿no? Ya sea como lo que se ha mencionado, radio, televisión, internet, satélite, y otros sistemas que se pueden ir generando, pero entonces lo que ha pasado ahorita en México es la ley, por ejemplo, reconoce a las radios indígenas y comunitarias, y sobre todo las indígenas, pues en realidad no hay forma de que crezcan estas radios, ¿no? Que siguen siendo restringidas, sus mecanismos de sostenibilidad, de producción de calidad, y eso creo que es una muestra en cómo, que a pesar de que ya la ley pues ya lleva por ahí 7 años, son bien poquitas las radios indígenas que están como concesionarias, ¿no? Entonces, eso es como un síntoma de que en realidad, pues no, algo no está funcionando, algo no está pasando. Y a pesar de eso, pues hay muchas radios todavía que se mantienen al margen de tener que pedir una concesión, un permiso y hacer su radio. Entonces, yo pensaría, un sueño sería eso, que pudiéramos tener un acceso equitativo y de acuerdo a la situación, al contexto de cada comunidad, de cada colectivo que está haciendo su radio, porque como nos pasa ahora, ¿no? Nosotros tenemos que pagar la energía eléctrica también y nos tratan como una empresa que genera ganancias como si fuéramos un medio comercial, ¿no? Así nos trata la Comisión Federal de Electricidad, cobrándonos con tarifa 2, porque de carácter comercial, ¿no? Entonces, hay unas formas, pues, en cómo el Estado sigue actuando de manera que no está siendo equitativo en ese sentido, ¿no? Entonces yo soñaría que tuviéramos un medio con accesos equitativos y de acuerdo al contexto y la situación cultural, lingüístico también, ¿no? Creo que es importante y hay mucho por hacer todavía. Por ejemplo, primero, que se reconozcan las lenguas indígenas como formas de comunicación propia desde los pueblos, y porque, por ejemplo, los spots del INE que llega a las radios, pues están todos en español, descontextualizados también. Entonces yo creo que habría que modificar varios procesos, varias cosas también todavía en esto, y esto es lo que yo puedo aportar.
Gracias. Muchísimas gracias. Iván, por favor. Sí, yo dibujé unas ondas de diversos colores. Son 4 ondas que están en cada esquina de esta hoja. En medio puse el territorio mexicano y alrededor varias vírgulas de la palabra de diversos colores. Y arriba puse el número 69. Yo sueño con un México donde los medios indígenas y comunitarios tengan cabida las 69 lenguas nacionales, las 69 reconocidas de acuerdo a la Ley General de Derechos Lingüísticos, donde además del español también las diversas lenguas indígenas sean tomadas en cuenta en las regiones y puedan desarrollarse tomando en cuenta su situación en la que se encuentran. Sueño con un México plural en el que también el pueblo afromexicano esté también, digamos, también forme parte de este gran proyecto al que soñamos. Pues en resumen es eso, de dar cabida a la diversidad cultural y lingüística a las diversas voces. Muchísimas gracias, Iván. Guillermo. No, perdón, va Eric, perdón. Hola, pues yo hice trampa porque más bien encontré un dibujo aquí en mi libreta que ya se le acabaron las páginas. Dije, bueno, pues lo voy a aprovechar y de aquí voy a representar. A ver, es este arbolito que estaba aquí, ¿no? Un árbol. Y en la parte de abajo como que tiene agua, ¿no? Y en la raíz. Yo en la parte de abajo que pensaba que son las raíces, siento que pues está el centro de todo, que es la tierra, la comunidad, ¿no? El arraigo de los propios medios a sus comunidades, a sus realidades, a las necesidades de la comunidad, pero también a las historias, a la reproducción de la cultura y del conocimiento de esas comunidades y que en ese sentido la garantía de su permanencia, de supervivencia. Igual en la parte de las raíces puse la articulación con otros medios, es decir, no con otros medios indígenas o comunitarios. Es decir, normalmente los árboles se entrelazan entre ellos. O sea, cuando vemos nosotros un bosque, no es solo un árbol, sino que todas las raíces están entrelazadas entre los árboles y se sostienen mutuamente. Entonces, históricamente, estas capacidades de articulación entre los mismos medios comunitarios han sido lo que les han permitido su fortaleza y lo que les han permitido alcanzar lo que han logrado hasta ahorita. Entonces, ahí esos unos medios comunitarios indígenas articulados muy fuertemente entre ellos. En la parte del tronco, pues pongo la participación, es decir, una participación constante de la comunidad en estos medios y también la formación, ¿no? Como eso que va fortaleciendo a los propios medios comunitarios, ¿sí? Son medios que cada vez se forman más. Dentro de la parte de la raíz también puse los recursos, porque igual se van allegando ahí de ciertos recursos, que pueden ser de diferentes maneras, de los propios recursos de las comunidades, pero también a veces de recursos económicos que no alcanzan a cubrir estas necesidades aún cuando hay apoyo comunitario, porque no hay ese dinero en las comunidades. Y en las ramas, lo que puse en las ramas es como la articulación con otros medios, estas posibilidades de articularse con otros medios, con los medios del Estado, con los medios comerciales, es decir, que esos contenidos nos lleven a esto, a un México, esto es donde se ven muchos colores, donde se ven muchos frutos y que estamos viendo en todas las pantallas más contenidos que nos hacen ver otra visión de país, otra visión de mundo, que no tiene que ser de violencia, que no tiene que ser de progreso, que puede ser de otras cosas, ¿no? Es decir, cómo logramos esta exhibición, es mostrar lo que dice la Constitución, la pluralidad cultural y lingüística de la nación mexicana
cuando veamos todos los medios. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, Guillermo, y después están Aleida y Marita. Hola, hola, ¿sí me escuchan, verdad? Sí. ¿Qué tal? Aquí está mi dibujito, no sé si lo alcancen a ver. No es un coronavirus, se lo juro que se parece. Y les voy a decir lo que dicen los circulitos. Pero lo que quiero enseñarles es que la idea es como muchas flechitas que se van de ambos lados por la cosa de intercambio, de horizontalidad y de diálogo. Y hay unos círculos que son concéntricos, otros que se enciman y otros que se retroalimentan entre sí, ¿no? Entonces aquí la idea es que hay un círculo grande que digamos es la sociedad en general, el marco jurídico y los derechos que hablan de inclusión, de equidad de género, de equidad en todos los sentidos, donde están incluidos los pueblos indígenas, ¿no? A nivel general, no solo con los medios de comunicación. Y adentro de este gran círculo están los pueblos indígenas y encimados los medios indígenas, que son como dos cosas que casi siempre cuando funciona se dan en que son parte de lo mismo, se interactúan, ¿no? Pero los medios de comunicación de los pueblos indígenas también están interactuando con un montón de otros factores que tienen que ver, para empezar, con un sustento, pero pensando en el sustento no solo económico, también para un sustento cultural, social y organizativo, que son medios que están fortalecidos, pues, ¿no? Un sistema regulatorio incluyente, o sea que la forma de que se relaciona de manera que se reconozca su forma de trabajar como medios de comunicación y que la forma que se regula sea incluyente de cómo piensan y viven los pueblos indígenas. Una formación constante en esta forma distinta de hacer medios de comunicación, de hacer comunicación de los pueblos indígenas, que se generen nuevas generaciones constantemente, se vaya innovando también con la tecnología que vaya haciéndose y que eso se vaya apropiando. Una producción constante de contenidos que se intercambien entre los medios comunitarios indígenas con los otros medios de comunicación comerciales, estatales, etcétera, y un diálogo constante con el Estado y con otros medios de comunicación, ¿no? Entonces, básicamente es una cosa donde hay mucho intercambio, mucho diálogo, mucha integración, mucha inclusión, y que todo eso se pueda sostener, ¿no? Hasta ahí, gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Están Aleida, Marita y Anabel. Aleida, por favor. Y Aime después. Gracias. Aleida. Aleida, ¿nos escuchas? Ok, vamos entonces, ahorita le escribimos a Aleida. Vamos con Marita, por favor. Está silenciada. Marita, está silenciada, no te escuchamos. Listo. Bueno, por aquí no sé si se llegue a ver mi dibujito, pero ya han dicho varias cosas. Creo que de lo principal que quisiera resaltar es que en el centro están las comunidades, sus necesidades, su diversidad. Y bueno, algunos elementos que me parecen fundamentales que deben de estar es, bueno, la accesibilidad, que ya hemos hablado, la democracia, la diversidad o pluralidad, contenidos que puedan ser también pertinentes culturalmente para los pueblos, y la autonomía. Y que todo, o sea, son crear condiciones equitativas de acceso para que los medios estén al servicio de la vida de los pueblos. Nada más, gracias. Muchísimas gracias. Anabel. ¿Estás? Bueno, este es mi dibujo, creo que yo lo vi más, no sé si se alcanza a ver bien, en términos de acceso, donde en medio están todos los medios de comunicación, o intenté ahí ponerlo como muy general, y estas pequeñas formitas que son de diferentes, pues como diferentes dibujitos, son todas las lenguas del país, ¿no? Que están conviviendo con todos los medios, y alrededor hay muchos tipos de personas, de todos los géneros, y estas líneas punteadas las quise representar como que no haya restricciones al acceso de todos los medios para todas las personas y en todas las lenguas. Todo. Muchísimas gracias, Anabel. Aime, por favor. Gracias. Bueno, mi dibujo quedó muy feo,
pero bueno, a lo que hemos aspirado ha sido en este larguísimo camino a la democratización del sistema mediático en México, y lo hemos dicho, y me parece que hacia allá apunta eso, nuestro sueño, es a consolidar un sistema de medios plural y diverso, que es fundamental para realizar la democracia. Este sistema, ya lo decía Maru, está conformado por 3 estadios, que es el de los medios de uso social comunitario e indígena, medios públicos y privados. Para los medios de uso social, la ley establece una serie de principios que me parece son principios que deberían transversalizar a todo el sistema de medios, es decir, no solamente a los de uso social, sino también a los públicos y privados. Estos principios, lo dice la ley, son la igualdad de género, la pluralidad, la equidad, la participación ciudadana y la convivencia social. Estos principios, lo decía algún compañero, demandan procesos de sensibilización y formación, por ejemplo, eso en materia de igualdad de género, es lo que hacemos y lo que vemos es que eso, para meternos ya en el ejercicio práctico de producir contenidos, lo que se requiere es la formación, no solamente de quienes producen, sino en este caso de toda la comunidad en la que impactan estos contenidos. A estos principios, yo observo en mi dibujo se añaden la autonomía e independencia editorial de los medios, pues el riesgo de control estatal por vía directa o mediante grupos o asociaciones es siempre latente en los sistemas de medios. Y también lo han reiterado y lo quiero señalar igual, que el logro de todos los principios demanda la garantía de recursos humanos y financieros para, en particular, los medios de uso social, recursos provenientes del Estado, que me parece fundamental señalar que no solamente les permita mantenerse a flote, sino generar todos estos procesos de formación, de producción, de construcción de infraestructura en condiciones dignas. Gracias. Súper. Muchísimas gracias. Falta nada más Aleida. No sé si Aleida nos escuchas. Perdón, me entró una llamada telefónica y la estoy atendiendo. Por favor, continúen, ahorita me integro. Perdón, vale, gracias, sí. Aleida, no te preocupes. Bueno, pues entonces, si quieres, Blanca, continuamos. Ya pasaron todos. Creo que no me falta nadie, pero continuamos con la siguiente pregunta, por favor. Blanca y Alfonso, que van a intervenir ahora. Gracias. Alfonso, ¿quieres comenzar? Proyecto la pantalla. Ya está. Sí, bueno, pues la segunda parte de esta sesión queremos dedicarla a ir concretando un poco este abanico tan amplio que ustedes presentaron en la primera parte de la mesa. O sea, de alguna manera, lo que todos ustedes han venido señalando es ¿a dónde queremos llegar? Y la pregunta 2 y 3 de la sesión es tratar de ir concretando poco a poco en acciones concretas cuyo impacto podamos ir dándole seguimiento y midiendo. Y lo vamos a abrir en 2 partes. Una que tiene que ver con la inclusión de contenidos plurales en los medios públicos y comerciales, que es la pregunta 2. Y la pregunta 3, que tiene los mismos elementos, pero para el desarrollo de los medios indígenas y comunitarios. A lo que queremos llegar es un sistema que nos permita diagnosticar dónde estamos, ubicar a dónde queremos llegar, identificar los cómo, que serían las políticas públicas y las acciones de los distintos agentes, y llegar incluso a instrumentar un sistema que le permita dar seguimiento a lo que estamos alcanzando con las políticas. Partimos desde luego de que tal cual el ecosistema de comunicación en México no refleja ni la diversidad cultural ni la diversidad lingüística. Entonces, lo que trataríamos de ubicar, ¿cuáles son estas políticas que nos permitirían llegar a eso que estamos soñando? Y por lo que ustedes mismos han estado planteando, tendrían que ser políticas interinstitucionales, o sea,
abarcan a un grupo de instituciones muy amplio, la mayor parte de los cuales están reflejados en este equipo nacional. Tendría que ser de carácter transversal. Tendría también que abarcar los distintos eslabones de la cadena, o sea, estamos hablando no solo de creación y producción de contenidos, sino también de distribución, de exhibición, de acceso. Tendrían que ser convergentes de manera de que se refuercen mutuamente. Aquí se ha hablado de que puede haber un marco normativo adecuado, pero si no existen programas de fomento, nos falta una pata para esta mesa que quisiéramos construir conjuntamente. Y también políticas que reconozcan la diversidad, que posiblemente la lógica de operación y de funcionamiento y de consolidación de radios en ciertas zonas del país o con cierto perfil no necesariamente tengan que ser las mismas que en otros. O sea, tendríamos que estar pensando en elementos que nos permitan armar trajes a la medida y que tengan a la sociedad civil en el centro. O sea, estamos hablando del tema de la participación que varios de ustedes comentaron. Y también estamos pensando en incluir otros niveles de gobierno. Es una responsabilidad, desde luego, de carácter federal, pero que también se puede enriquecer por una parte, y eso es por demás claro, con la participación de las instituciones legislativas, pero también, como alguien mencionaba ayer, con el nivel municipal y con el nivel de autoridades locales, por supuesto. Entonces, la idea es que podamos identificar cuáles son estos elementos clave que tenemos que tener en mente y cómo podríamos evaluarlos constantemente. Creo que ahí la palabra constantemente también es central para este proyecto, porque muchas veces se llega a un documento que formula una serie de recomendaciones de políticas públicas, pero que no contempla darle seguimiento a su instrumentación y evaluar cuáles son los resultados que se están alcanzando. Sería más o menos el contexto en el que quisiéramos que ustedes pudieran identificar estos elementos. Gracias. Sí, entonces la invitación es a que iniciemos una ronda de participaciones para ir respondiendo a esta pregunta. Los sueños están muy claros, ¿no? Si tenemos los sueños, entonces ya tendríamos ya como un timón que nos permita evaluar cómo vamos en el camino hacia esos sueños. Entonces, por citar un ejemplo de esto que está comentando Alfonso, Iván de INALI nos compartió que las 69 lenguas estén presentes en los medios de comunicación en general. La pregunta es, ¿están hoy presentes? ¿Cómo podemos evaluar la presencia o la pluralidad lingüística de México y su presencia en medios? ¿Cómo lo comenzamos por conocer o diagnosticar y cómo lo evaluamos a lo largo del tiempo? Por ahí va con cada uno de los elementos que en realidad ya están planteados en los sueños. Ahora, ¿cómo evaluamos, con qué preguntas o con qué elementos evaluamos si eso está pasando o no está pasando, ¿no? Y si no está pasando, ¿cómo vamos a ir evaluando a lo largo del tiempo que ya empiece a pasar, ¿no? Que empiece a cubrirse. Y es una forma de ir caminando hacia el sueño. Bueno, esa es, esperamos que sea un poco clara la explicación de parte de Alfonso y yo, y que no sea para confundir más. Invitarles a que nos apuntemos y hagamos la siguiente ronda de participaciones para este tema de la inclusión de contenidos plurales. No sé si alguien quiere comenzar, que levante su manita. Está Eric. No sé si alguien más después de Eric me pueden avisar por el chat o Aleida después. Ok, ya las voy a ir anotando, ya me están avisando acá por el chat. Entonces, si quieren, empezamos con Eric y después Aleida. Gracias. Pues bueno, yo dividiría esta política en dos partes. Una parte que tiene que ver con el diagnóstico,
y otra parte que tiene que ver con estímulos, ¿no? Es decir, para poder llegar a algún lugar, primero tenemos que saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. Tenemos que tener un estado actual y una meta, un diagnóstico. Ahorita no tenemos un diagnóstico claro de cuál es la presencia de las lenguas indígenas y de los contenidos indígenas en los medios de comunicación. No hay ningún sistema. El INALI lleva muchísimos años, pero no ha construido esto que es elemental para una política pública, ni tampoco lo ha hecho el IFT. Entonces aquí hay facultades muy claras de dos instancias que están encargadas de este tema, que tendrían que tener ya un plan de un diagnóstico específico y una meta a la que queremos llegar. Yo creo que la meta es tener el mismo porcentaje de presencia en medios que de población indígena que tenemos en el país, por lo menos, ¿no? Es decir, y entonces, pues ahí sí, el INALI, el IFT y el INPI pues, se tendrían que poner a trabajar en eso. Y luego, ya que tenemos este estado actual y la meta hacia la que queremos llegar, tener un sistema de monitoreo de nuestros avances, pues hay varias líneas que tenemos que ver en donde tenemos que estimular para que se logre esto. Tenemos que estimular la producción de los contenidos, tenemos que estimular la distribución y tenemos que estimular la exhibición, que son tres elementos centrales de estos ciclos. La producción, pues hay que generar recursos para la producción, para la capacitación, para todos estos temas. Voy a permitirme enviarles un documento que han presentado en estas mesas que han hecho los cineastas indígenas han presentado un documento que lo voy a poner. Y bueno, la distribución, pues se necesita tener distribuidores y tener sistemas de distribución. Y en la exhibición, pues debe haber premios, información a los concesionarios sobre sus obligaciones, incorporación de esas obligaciones con metas específicas en sus concesiones, recursos etiquetados de los medios públicos para que puedan adquirir programación de los pueblos indígenas. Ahí el SPR tiene pues una función esencial de poder identificar estos recursos. Y bueno, ahí le dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Eric. Aleida, por favor. A ver, hay un mandato constitucional de que deberíamos de garantizarle a toda la población el derecho de acceso a información plural. Sin embargo, el problema que tenemos es que quien se encarga de regular que este mandato constitucional se cumpla no ha elaborado los criterios para medir pluralismo y diversidad, ¿no? Mientras no tengamos esos criterios, va a ser muy difícil entonces generar la política pública para que todos los medios tengamos la obligación y las condiciones para garantizar ese goce del derecho, ¿no? Entonces, me parece que habría que retomar, me parece, hay muchas experiencias, si bien medir el pluralismo y la diversidad no es, en Chílame Otra, no está tan fácil, es un tema multidimensional, sí existen experiencias que permiten tener ciertos indicadores que cada 5 años o cada tanto se van revisando para que se mida cómo está el pluralismo y la diversidad en el sistema de medios. Y si hay un sistema de medios que está fallando en esa parte, pues entonces el Estado, mediante sus instituciones, tiene que nivelar esa situación, porque finalmente, cuando hablamos de pluralismo y diversidad, estamos hablando de dos cosas esenciales que son obligaciones del Estado. Uno, que es tener una sociedad informada, pero una sociedad libre e informada, en la medida que tienes diversas perspectivas y diversas informaciones, en esa medida tú eres una sociedad más libre y más informada. Y dos, también es un mecanismo de inclusión, porque el pluralismo, que para mí se refiere a el tema de sectores y la diversidad en términos de temas y de perspectivas, en ese sentido, cuando tú haces políticas públicas positivas o proactivas, entonces permites también la inclusión. Entonces creo que el marco legal está, pero todavía
no se ha cumplido ni tampoco ha habido una exigencia por parte de la sociedad mexicana para que se aterrice ese marco legal para el goce del derecho. Gracias. Muchísimas gracias, Aleida. Sócrates. No, perdón, Maru y después Sócrates. Maru Chávez. Gracias. Bueno, a mí me parece que muy importante la pregunta, sin embargo, creo que está planteada en términos tan amplios, tan generales, que me pregunto cuál es el alcance que este grupo pueda tener sobre una transformación en términos generales, pues, para alcanzar un sistema de medios democrático, como ya se ha mencionado acá. Y pues creo que nuestro grupo tiene alcances limitados porque además habemos pues muchas personas aquí que han estado trabajando como en esa transformación y democratización desde hace muchos años y conocemos cuáles han sido los obstáculos que se han tenido para pues que quede regulado un sistema de medios más democrático. A mí me gustaría pensar que la nueva composición de fuerzas políticas que existen en el país daría una mayor posibilidad justamente de establecer, diseñar, aplicar políticas públicas que vayan a apuntar en esto que señala Aleida en términos de hay ya elementos pues de esa democratización en la ley. El punto es que no se han aterrizado. En relación pues a la política pública dirigida a los medios comunitarios e indígenas, me parece que hay algunos caminos trazados que Eric ya mencionó y no voy a repetir, pero efectivamente me parece que quienes están aquí representando a las instituciones del Estado tendrían que aportar desde el lugar donde están, que es desde donde se pueden aplicar las políticas públicas. Gracias. Muchísimas gracias, Maru. Sócrates. Yo pensaba en cuanto a esta pregunta en primer lugar, es reconocer, bueno, existe en la ley ya el reconocimiento de la existencia de otros medios y una es cómo el Estado retoma o crea, y esa es una de estas, pues las políticas para fortalecer y consolidar los medios comunitarios, los medios indígenas, ¿no? Una es esa y creo que ese sería como un planteamiento que se puede ir monitoreando y trabajando y a partir de ahí pues se van a ir adaptando las diversas necesidades desde el Estado para que pueda existir estos medios, ¿no? Y lo otro es creo que es más, digamos, de largo alcance, es decir, que cómo entonces entender que todos los medios, ya sea comunitarios indígenas, comerciales y públicas, pues son eso, un espacio público para la diversidad, un espacio público para que existan diversas formas de desarrollar y generar comunicación, ¿no? Y pienso sobre todo en las lenguas indígenas que tendrían que estar ahí también pensadas y hechas, ¿no? En los medios comerciales, sobre todo, que son los que resisten mayormente, porque pues tienen una larga historia de que discriminación que hay hacia nuestros pueblos, ¿no? De hablar una lengua, de decir que somos diferentes, pues es un proceso discriminatorio y creo que apenas está empezándose a mostrarse algunos trabajos o incluso
las formas en cómo han discriminado a algunos actores indígenas que han incursionado en el cine, en otros espacios, y cómo pues se construye. Entonces yo creo que al Estado también le toca construir políticas que generen esta diversidad en los medios y que se puedan incluir la participación de la diversidad de lenguas, ¿no? En este país, ¿no? Este imaginario que se llama México, cómo puede haber diversas nacionalidades indígenas participando en estos medios, mostrando la gran diversidad, porque pues hay que superar esta parte folclórica y que se usa hacia los pueblos indígenas, ¿no? Que primero pues hay mucha diversidad, pero en realidad esa diversidad no se muestra en diferentes espacios. Gracias. Muchísimas gracias, Sócrates. Jesús, por favor, Jesús Astorga y después Guadalupe Blanco. Muchas gracias, Xochitl. Bueno, creo que es importante primero partir del diagnóstico, que si bien no existe un estudio actualizado de cómo estamos en los medios indígenas, es importante señalar que a pesar de los esfuerzos por parte del Estado, a través del sistema de radiodifusoras culturales indígenas, seguimos sin alcanzar esta mayoría, y adicional a este esfuerzo que hace el Estado, existen los esfuerzos que hace cada una de las comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos en el país. Entonces tenemos un universo, un ecosistema ya existente, coexistente, participativo a veces no, eso es la realidad, establecido en México, que habría que a lo mejor hacer un diagnóstico actualizado de cuántos medios en total existen en el país, regulados y no regulados, más allá de lo que, o que están en proceso de, más allá de la información que daban ayer los representantes del IFT. Y me parece que es importante esto que también señalan varios compañeros, en el sentido de establecer mecanismos, pero ya no dejarlos en el tintero, porque lamentablemente con el paso del tiempo y las administraciones, a muchos de nosotros nos ha tocado ver muchos esfuerzos que se quedan colgados porque no hay continuidad en los proyectos. Deberíamos nosotros de fijarnos en todo caso una meta y un trabajo coordinado con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en todo caso con el SPR, para ver de qué manera podemos aperturar espacios que por ley corresponden y entonces empezar a generar contenidos con lenguas indígenas. Aquí es importante un factor adicional que me parece que no se ha platicado, que es la velocidad con la que están desapareciendo las lenguas indígenas. Nosotros en el mismo sistema de radio nos encontramos con diariamente adversidades que tienen que ver con contextos migratorios, con contextos de violencia, con contextos en donde la práctica, el uso y la conservación de la lengua, pues cada vez es mucho más complicado, ¿no? Entonces, me parece que esto es un llamado para todas las instancias gubernamentales encargadas del desarrollo de política pública en materia de pueblos indígenas, que tiene que ver con las telecomunicaciones, y que fijemos en este sentido un plan de trabajo inmediato que nos permita efectivamente realizar, ¿no? este ejercicio que por derecho le corresponde a los pueblos y comunidades indígenas. Me parece que eso es lo primero que tendríamos que hacer. Ahora, el esfuerzo por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en este momento nosotros, del universo de agrupaciones lingüísticas que existen reconocidas por el INALI, cubrimos 35 de estas agrupaciones lingüísticas, más algunas variantes. Pero ha sido complicado. Recientemente ahora con el tema del COVID hicimos una serie de traducciones, y estamos intentando llegar a las 68 agrupaciones, pero también hay una disyuntiva en cuanto al número de lenguas oficiales reconocidas, si son 68, 69. Muchas de estas agrupaciones que el INALI reconoce, no necesariamente existe gramática, y en algunos casos existe uno o dos hablantes, ¿no? Entonces me parece que es importante no solo hacer este planteamiento hacia cómo estamos, sino qué elementos y qué lenguas realmente son accesibles y pueden tener este impacto que estamos buscando todos en su conjunto, ¿no? Para abrir estas puertas, porque hay esfuerzos también extraordinarios que está haciendo el IMER, que está haciendo el Politécnico Radio, en fin, que está haciendo Radio UNAM, cada uno desde sus trincheras intentando aperturar estos espacios, pero volvemos al mismo punto. Son medios públicos, sin embargo, los medios comerciales que hay que señalar o son comerciales, hasta este momento no han hecho o no han aperturado esta ventana para que nosotros, como medios indígenas, podamos
ofertar contenidos plurales. Muchísimas gracias. Jesús, Guadalupe, por favor. Muchas gracias. Buen día para todos, todas. Voy a tratar de resumir mi participación en una experiencia que tenemos aquí en la radio. Pensando justamente que en la actualidad no tenemos una manera, como se ha dicho, como de mirarnos en un mapa enorme, todos los medios, seamos o no indígenas, y cuáles son los contenidos que estamos ofertando hacia nuestros públicos en los diversos contextos y todas estas situaciones que cada uno conocemos, ¿no? Cada una conocemos. Y me puse a pensar un poquito en que cuál sería como la manera más práctica y a lo mejor que ya ha tenido como un antecedente ahora, ¿no? Y una es la hora nacional, que a mí me parece que ha tenido una evolución importante la hora nacional, porque antes, en otras épocas, era un formato muy aburrido, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que así como la hora nacional, podría ser que pudiéramos pensar en un espacio que a lo mejor no fuera obligatorio, pero que sí estuviera anclado, como lo es la hora nacional, dedicado a justamente difundir los contenidos que ya existen y que además me atrevo a pensar, y a lo mejor es muy atrevido decir esto, pero hay muchas colectividades tanto de radio, de audiovisuales, que ya hay producciones, realizaciones que están esperando un medio donde difundirse, ¿no? Entonces, pues para mí resulta un poco complicado porque necesitaríamos modificar toda la estructura, y creo que esa es una de las intenciones de este trabajo, pero también como en lo más práctico que conozco y lo que hemos experimentado ahora es la hora nacional, la hora estatal, que han intentado pues a lo mejor desde una visión muy institucional, pero sí sería como un elemento importante. La otra es los contenidos que aporta RTC, que pues si bien a las radios indígenas nos han casi obligado a a escuchar pues todo lo de la Suprema Corte y todos estos contenidos que de alguna manera se convierten en una obligación, pues de esa misma manera tendrían que casi obligar a los medios, a los otros medios, a difundir nuestros contenidos. Sí, ya para terminar, solamente quería como pensar que ese podría ser un formato donde los que ya tienen contenidos tengan espacio para para exponer, para difundir sus producciones, y los medios que estamos apenas consolidándonos, pues también darnos la posibilidad de realizar nuestras propias producciones para que en nuestros medios se difundan, ¿no? Hasta por ahí dejo mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe. Carolina, por favor. Sí, bueno, siguiendo como la participación de las compañeras, me parece que también, si bien ya se encuentra como ciertos espacios donde parece ser que la pluralidad de esta diversidad que habitamos en México, ya existen instituciones que han estado como colocando, pero me parece que el Estado también tiene que mejorar la distribución de los recursos y vigilar la responsabilidad de las instituciones que son encargadas de incluso de mirar la inclusión de contenidos plurales, de garantizar y materializar estos contenidos en el marco de los derechos humanos, en especial de la no discriminación y la racialización. Si bien son instituciones que están ahí también cortos de financiamiento, cortos de presupuestos y todo para generar como estos mecanismos de diálogo y trabajo conjunto con organizaciones civiles, con los mismos medios, pero también creo que también tiene esa responsabilidad de tomar en cuenta qué papel juegan para generar mayor materialización de contenidos plurales, ¿no? Y qué papel juegan para la vigilancia también de estos. Pienso que también la priorización de estos contenidos plurales, lo que se ha expresado anteriormente, también se tiene que priorizar las lenguas indígenas. También la igualdad de acceso a los conocimientos de acuerdo a los contextos e historia de las comunidades, que si bien hemos revisado también los contenidos de ciertas instituciones que han intentado traducir los derechos, pero solamente se traduce de forma lineal, sin tener estos contextos situados, sin tener los conocimientos claros de las comunidades hacia quién va dirigido.
Y en ese marco pienso que también esos contenidos también tienen que ir priorizando la igualdad de género y de los contenidos de derechos de las mujeres y de las niñas, que también sea reflejada en este marco de una forma más transversal de todos los contenidos. A veces solamente se centra también solo, por ejemplo, en los derechos políticos de las mujeres, pero no conocemos los demás políticos, los demás derechos que tienen las mujeres y sobre todo las mujeres indígenas, ¿no? Que también hay políticas que están aterrizando solamente en ese marco de traducción y no un marco de adecuación y materialización según los procesos de las propias comunidades y mujeres, ¿no? Me parece que en esos dos sentidos podría ir abonando esa pluralidad de contenidos, pero también en ese marco de reconocimientos de saberes colectivos. A veces hemos visto en medios donde si bien se busca el reconocimiento de esta pluralidad de diversidad y de conocimientos, pues se muestra en ese marco de folclorismo, en ese marco de comercialización y en ese marco de plagio, ¿no? Que también hay ese reto de reconocer que si bien estamos retomando estos saberes de los pueblos originarios, de las mujeres, tiene que ser en ese marco de un reconocimiento colectivo de los conocimientos, ¿no? Pero sí también como medios responsables de difundir y de mover estos conocimientos que existen en los pueblos indígenas, nada más. Muchísimas gracias, Carolina. Guillermo, por favor. Hola, lo mío es muy puntual y muy sencillo y tal vez, no sé si, quiero no ser reiterativo, pero yo siento una riqueza de aportaciones aquí muy importantes, que al mismo tiempo en lo que Alfonso nos presentó al principio, me ayuda a darme cuenta de algo que es crucial y es algo que Eric mencionó también, que es la falta de un diagnóstico, ¿no? Creo que tenemos que, como grupo, así de manera muy concreta, armar o asignar a un equipo a que se haga ese diagnóstico lo antes posible. Creo que ese diagnóstico tiene que estar en nuestras manos justo antes de que hagamos nuestra propuesta de lo que tenemos que hacer como incidencia en políticas públicas, ¿no? Y escuchando todos los comentarios que son todos súper importantes, me brinca a la cabeza la palabra indicadores, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo medimos qué es plural y qué no es plural, ¿no? ¿Cómo medimos qué es incluyente y qué no es incluyente, ¿no? Entonces tenemos que sí diseñar formas o sea, que ese diagnóstico también nos ayude a que cuando hagamos esa evaluación posterior, que también ojalá esté legislada, que podamos decir, eso es plural, eso no es plural, eso es incluyente, eso no es incluyente, ¿no? Y creo que si no nos quedamos en una nube de lo que sabemos, intuimos y nos podemos perder y nos van a comer los medios comerciales, porque ellos le dan la vuelta siempre. Y los estatales, yo recuerdo perfectamente, hace unos años me acerqué a la Corporación de Radio y Televisión del Estado de Oaxaca porque quería proponer hacer la inclusión de un programa de pueblos indígenas. Y el director me dijo, de manera muy condescendiente, me dijo, Guillermo, ya lo estamos haciendo, hay un programa que hacemos, era un programa terrible, o sea, donde no había nadie indígena que estaba en él, pero para ellos ya cumplieron con su mandato, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas suceden todo el tiempo. Y de la misma manera, yo diría que como uno de esos indicadores, que sin descartar, por supuesto, el tema de lenguas indígenas, que no se piense solamente que algo está pensado para los pueblos porque está hablado una lengua indígena, ¿no? Porque eso también puede jugarse de una manera contraria, ¿no? Es importante que parte de los requisitos es que se valoren, se fortalezcan, se revitalicen las lenguas que se están perdiendo, pero que no solo por ser en lengua indígena es indígena, ¿no? O sea, tenemos que pensar en todas esas cosas y creo que se me antoja mucho que armemos un equipito chiquito de 2 o 3 personas para que sea un criterio y que se eche a dar ese diagnóstico desde algún espacio institucional y que sea tipo de, no sé si se valga decir un mandato de este grupo de trabajo que se haga lo antes posible, ¿no? Eso, gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Yasnaya, no sé si quieres agregar algo. Hola. Hola. Todos disculpen porque me conecté un poquito después por lo mismo del internet y todo. Pues muy interesante todas las aportaciones y bueno, solamente creo que recalcar lo que compañeros y compañeras han dicho sobre esta necesidad de diagnóstico, ¿no? Pero no sé, me gustaría enfatizar también que uno de los problemas de las políticas públicas es que opone lo no indígena a lo indígena como si fuera un todo homogéneo. Yo creo que necesitaríamos pensar en proyectos más, en que la relación que
de esas políticas o el diseño, el diagnóstico, tiene que ser distinto para cada pueblo indígena porque las realidades son muy, muy contrastantes. Entonces, como empezar a dinamitar un poco, ver la categoría indígena como una sola realidad. Y no va a ser lo mismo tener radios en contextos donde las lenguas indígenas están, hay que hacer un esfuerzo de revitalización muy fuerte, a aquellas donde hay que fortalecer, por ejemplo. Y los diagnósticos creo que van a ir de manera distinta y es muy, muy necesario pensar más bien en un sistema Mije, un sistema Rarámuri, un sistema Yumano, es decir, muy, muy distintos y contrastantes, porque creo que justamente uno de los vicios de origen desde las políticas públicas es exactamente el hecho de pensar que lo indígena es homogéneo. Muchas gracias, Yasnaya. La última intervención de esta parte es para Arantxa Riveros y pasamos a la última pregunta. Gracias. Solo rápido, creo que cuando comenzamos a hablar sobre el tema de comunidades y eso, tiene mucha razón tanto Guillermo como Yasnaya. Partimos de generalizar a estos pueblos y estas culturas cuando cada uno tiene sus particularidades y cuando tratamos de meterlo todo en un solo bloque. Ahí es cuando tenemos que ser conscientes de que un diagnóstico tiene que partir también de cada uno de los pueblos o de las culturas que estamos analizando. Y las leyes tienen que enfocarse y tienen que ser creadas con su participación y con su visión. Porque si no, vamos a volver a los sistemas y a todos los temas que hemos tenido anteriormente. Es decir, nosotros o todos pensando por ellos, sin escucharlos, sin atender sus necesidades y sin también preguntarles qué necesitan y qué quieren. Por eso el tema de meterlos o estar en contacto con ellos es súper importante para generar todos estos sistemas, porque si no, vamos a crear algo que a lo mejor a ellos no les es útil a final de cuentas. Y creo que también el diagnóstico es vital. Si no partimos de una vez de saber en dónde estamos y qué hacemos, no podemos crear estas mejoras. Y el tema de también la creación de leyes y todo el tema del derecho de acceso a la información es importante. Tenemos que tener una participación también de su lado para crear y generar inclusión en estos temas. Perfecto, muchísimas gracias, Arantxa. Alfonso y Blanca, les doy la palabra para la siguiente parte y empezamos la ronda con Aime, que levantó la mano. Gracias, Xochitl. Bueno, pues primero comentar de esta primera ronda, como vimos, estamos hablando sobre todo en este momento del tema de inclusión de contenidos plurales. Salieron ya un poco otros temas, finalmente todo esto está siempre bastante entrelazado, pero en este momento de la parte que ya tenemos, de las aportaciones que ya tenemos, pues vemos que sale con bastante relevancia el tema del diagnóstico. Un diagnóstico que, por un lado, tiene que ver con lo que ocurre en términos de contenidos dentro de los medios indígenas y comunitarios, pero un diagnóstico que también tiene que ver con lo que ocurre con el resto de los medios en México, ¿no? Públicos, comerciales, de toda índole y estatales. Entonces, bueno, se aportaron como varias ideas como en torno a este tema del diagnóstico que me parece bastante valiosas. Y ahora quisiéramos como trasladarnos a algunos aspectos que también se abordaron ahorita. Tienen que ver con el desarrollo, con el fortalecimiento de este sector de los medios indígenas y comunitarios. Si bien ayer, sobre todo quienes estuvieron en la mesa de ayer, hablamos ya de cómo ese sector responde a procesos también de libre determinación de sus pueblos. Por otra parte, tiene una relación con el Estado y el Estado, para bien del propio Estado, le conviene mantener ese ecosistema sano, desarrollado, impulsarlo, protegerlo, fomentarlo, ¿no? Respetarlo. Entonces, eso cómo ocurriría, esa parte, esos indicadores o esos mecanismos de evaluación de cómo el Estado podría aportar al proceso de fortalecimiento y desarrollo de los medios indígenas y comunitarios, es el tema al que ahora quisiéramos como irnos enfocando. Si
sin antes dejar de decir que si hay más elementos que compartir en torno a lo que es la inclusión de contenidos plurales, otra vez vamos a invitar a que se pueda hacer vía escrita o vía audio y nos puedan contar más, si en estos 3 minutos sabemos que pueden ser bastante limitados, ¿no? Pero si alguien puede, y para nosotros sería maravilloso, tiene la posibilidad de compartir más en términos de estas propuestas o de detallar más lo que está abordando en su participación, se los agradecemos. Y bueno, que nos vayamos moviendo hacia la siguiente pregunta, y para ello compartir esta lámina. Una política pública consiste en crear un entorno habilitador, ¿no? Un entorno que habilite las posibilidades de que ocurran ciertas cosas, que permita que se eliminen las barreras, que son las que impiden que normalmente ocurran, y que esté coordinada interinstitucionalmente, tenga programas que encuentran cabida de manera transversal en las instituciones. Entonces, para el caso de medios indígenas y comunitarios, está este mismo elemento que compartíamos con quienes ya estuvieron ayer. Consideramos, ustedes pueden a esto sumar, dar sugerencias, comentar si esto omite algún aspecto. Consideramos que el entorno habilitador de parte del Estado tiene que ser coincidente con lo que desde los medios indígenas y comunitarios son sus elementos para la sostenibilidad. Entonces, el entorno habilitador podría canalizarse hacia fortalecer esos elementos, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, por un lado tenemos el reconocimiento. Estos medios indígenas y comunitarios se sostienen a partir de su vínculo con su comunidad. La comunidad es la que los sostiene, pero sabemos que son comunidades de subsistencia. Son como, bueno, esa es una forma de decirlo, igual bastante teórica. Simplemente son comunidades que funcionan bajo su propia lógica. Y en esta lógica, la forma de economía monetizada que todos conocemos no es precisamente la forma económica que opera. Opera de otras maneras y su solvencia económica se manifiesta de otras maneras. Entonces, sostienen a sus medios en la medida en que su solvencia económica y la forma de hacerlo lo permite, ¿no? Y lo expresa. Pero esa es su fuente de sostenibilidad clave. Por otro lado, requieren de formación y de capacitación constante. Los equipos normalmente son rotativos, cambian todo el tiempo por muchas circunstancias y razones. Entonces, esta formación y capacitación es un elemento clave para su sostenibilidad, y además es el elemento clave. Otro elemento es el equipamiento e infraestructura, que justamente cuando las economías no monetizadas de las comunidades son bastante limitadas, es difícil que logren subsanar necesidades que ya tienen, que implican un equipo de fuera que cuesta algunos miles de pesos, ¿no? Entonces, o este tema que han comentado de la luz, por ejemplo. Entonces, pueden sostener todo, pero no pueden sostener la luz. Las alianzas y la articulación es otro elemento de sostenibilidad. La articulación, su función de comunicación social, son medios que hacen una función de comunicación social, y el Estado también tiene esa función, necesita a todo su sistema de comunicación para que le ayude a cumplir esa función. Los medios indígenas y comunitarios también pueden hacerlo, y esa puede ser una forma de colaborar, y que en realidad ya lo hacen, y la producción de contenidos. Entonces, si estos son los componentes, digamos, de sostenibilidad de los medios indígenas y comunitarios, el entorno habilitador podría enfocarse en estos elementos. A partir de ello, la pregunta es, ¿cómo evaluamos esas acciones de gobierno? Otra vez, ¿qué elementos de evaluación nos pueden servir para generar un entorno habilitado? Un ejemplo, como hace ratito decíamos, el ejemplo de las lenguas. Un ejemplo, ¿qué fondos o programas actúan en el tema de equipamiento e infraestructura dirigida a medios indígenas y comunitarios actualmente? ¿Y en qué instituciones y en qué consisten, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué elementos consideran ustedes que requerimos conocer y evaluar para poder
contar con este entorno habilitador que desarrolla la comunicación indígena y comunitaria. Eso, no sé si Alonso quieras agregar algo a esta pregunta antes de abrir las participaciones. Yo quisiera hacer algún comentario en torno al tema de el diagnóstico y los indicadores, pero no quiero romper ya el hilo de esta introducción y preferiría al final hacer estos comentarios. Entonces, le doy la palabra a Aimé, que la había pedido ya al final de la ronda pasada, y al resto les pido por favor que ya sea por medio del chat o a través de levantar su manita electrónica, me informen si quieren participar. Muchas gracias. Gracias. Levanté mi mano para participar en la sesión pasada. Bueno, voy a unir los comentarios, que estoy totalmente de acuerdo en lo que señala Eric acerca de que para poder impulsar cualquier acción, cualquier política, requerimos de un diagnóstico, requerimos saber el estado de las cosas. Y aunque nuestra discusión se enfoca en los contenidos y aunque el diagnóstico en principio debería enfocarse solo en esa dimensión, sabemos que los contenidos van de la mano de la estructura del medio. En esa perspectiva, y como lo han señalado algunas compañeras, como Guadalupe, es muy importante, lo sabemos, eso, en los medios comunitarios, en los medios indígenas, no se está al margen de la desigualdad de género. Es una dimensión que me parece muy importante incluir en este diagnóstico y que por lo tanto mire también, insisto, no solo a los contenidos, sino a el acceso y participación de las mujeres en estos sectores. Ahora, en relación a la pregunta que guía esta tercera discusión, yo citaba en mi primer turno los principios de servicio público que mandata la ley deben cumplir los medios de uso social y de medios de uso social comunitario e indígena. Pienso entonces, o sea, cómo en estos ejercicios o mecanismos que deriven de las discusiones que estamos teniendo, justamente echemos mano de los mecanismos que ya nos da la ley para poder llevar a cabo estos diagnósticos. Entonces eso, cuando ustedes hablan de elementos habilitadores en estas dimensiones, en estas 6 dimensiones, yo pensaría que eso, cualquier diagnóstico, cualquier examen tendría que ir de la mano con esos 5 principios de servicio público que citaba yo en mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Eric. Eric Huerta, ¿ya habías levantado la mano? No, parece que tiene ahí algún problema de conexión, Eric. ¿Alguna otra persona que quiera hacer algún comentario? No hay nadie en la lista. Maru, adelante. Me parece que las partes del pastel de esta gráfica que nos presentan son justamente las dimensiones que tienen que ser evaluadas, aunque yo pondría ahí la parte de la ley. O sea, ¿en dónde estamos en términos de evaluación de lo que ya está establecido en la ley? Y para, a partir de ahí, hacer un planteamiento de cambios necesarios. Insisto, me repito con la intervención pasada, creo que hay pues cosas establecidas en la ley que ayudan mucho a este nuevo posicionamiento de los medios comunitarios e indígenas. Sin embargo, desde mi perspectiva, hay cambios
necesarios, fundamentales para alcanzar la igualdad de estos medios en relación a los públicos y los comerciales. Entonces, en esa gráfica del pastel yo incluiría justamente una evaluación de la ley. En términos de los otros aspectos, creo que hay algunos de los que no tenemos base para, con la cual partir hacia una evaluación. Por ejemplo, en términos o la base es 0 y ya la conocemos, pues, en términos, por ejemplo, del equipamiento. O sea, no hay una política pública, hasta donde yo conozco, que esté encaminada a posibilitar el equipamiento de los medios comunitarios indígenas, que es una cosa que me parece fundamental. Así como tampoco hay una política pública que esté dirigida a la profesionalización, le llamo yo, de la generación de contenidos. Perdón por los gritos, que está un perrito aquí que quiere salir de mi cuarto, pero disculpen, ahora lo saco. Entonces, creo que hay aspectos de esa gráfica que ya sabemos el resultado o ya sabemos el diagnóstico. O sea, no existe política pública dirigida a esto, al equipamiento, a la capacitación, ¿no? A la generación de contenidos, a la pluralidad. Y yo sí empezaría, como dije, por una evaluación o diagnóstico de la ley. Muchísimas gracias, Maru. Tiene la palabra Eric Huerta, después Sócrates y Aleida Calleja. Hola, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay muchos elementos en la ley que todavía no los hemos aprovechado suficientemente y que justo también desde la Constitución se dice que todos aquellos programas y acciones que el gobierno tiene hacia los pueblos indígenas, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, tienen que estar vistos y reflejados en el presupuesto, ¿no? Entonces, si estamos hablando que una ley habla de estimular, porque si hay una obligación en la ley de estimular a los medios comunitarios indígenas, ¿dónde están esos estímulos en el presupuesto? Yo así que en materia de políticas públicas, pues donde está la lana se ve el amor, la verdad, y si no vemos eso en el presupuesto, pues no vamos digo, todo lo demás es retórica, aunque hay a veces unas muy buenas intenciones de servidores públicos que desde sus trincheras, con lo que pueden, están apoyando a los medios indígenas y comunitarios. Aquí hay un punto importante, y yo creo que es algo que se ha empezado a dar pasos importantes a través de algunos medios públicos, en retomar la función de capacitación y de formación, de fortalecimiento de los medios públicos hacia los medios de los pueblos indígenas, hacia los medios comunitarios. Esto, es decir, si nosotros vamos a la historia de los medios comunitarios, pues básicamente se dieron porque existía un programa de transferencia de medios que tenía el INI en ese entonces y empujó y formó a muchos medios. Y durante muchos años las radios indigenistas fueron capacitadoras, fueron fortalecedoras de muchos de estos medios. Hoy se enfrentan en muchas ocasiones incluso a la supervivencia. Cada vez se les recortan más los recursos, cada vez se les quita más dinero, y entonces, pues cómo, así con trabajos pueden cumplir su propia función como medios, ¿cómo le van a hacer para apoyar a otros? Entonces aquí tenemos que ver claramente pues, un apoyo a los medios públicos con recursos específicos para seguir fortaleciendo a los demás medios comunitarios en temas de capacitación, programas de colaboración, etcétera, ¿no? Luego la otra es, pues lo que habíamos dicho, tener un programa con recursos para la capacitación. Eso es una cosa de política pública, se crea en el presupuesto, no se requiere una ley. Yo creo que hay que habilitar los espacios
en los medios públicos, espacios del Estado, y también los espacios del Estado, como bien lo señalaba Lupita. Si ahorita el gobierno, el presidente, le regaló a los medios comerciales el tiempo de Estado, pues la verdad, mejor se los hubiera regalado a los medios indígenas, que le hace más falta, yo creo, ¿no? Entonces habría que ver eso, ¿no? Esos recursos que son recursos del Estado, pues no tenemos por qué dárselo a los medios comerciales, hay que dárselos a las propias comunidades. Y pues también otro punto importante sería transformar este 1%, ya no en publicidad, sino este 1% en recursos para atender mecanismos de colaboración en la comunicación social. Es decir, si por ejemplo tenemos que atender una situación de emergencia en la pandemia, pues ese 1% en lugar de estarlo dedicando a publicidad, lo dedicamos a que las comunidades y los medios comunitarios puedan generar sus propios programas y contenidos que adapten y fortalezcan la política de prevención que está implementando el Estado, pero desde sus propias formas culturales. Bueno, estos serían los puntos que me vienen ahorita. Muchísimas gracias, Eric. Sócrates y después Aleida, por favor. Sí, yo antes de preguntarle ahí a Blanca, cuando en gráfica que nos pusieron, ahí hablan el reconocimiento de la comunidad. Si nos puedes ampliar un poquito más ahorita también, porque entiendo que hay una diversidad de legislaciones en donde ya se reconocen a las comunidades, por ejemplo, ¿no? Pero que no se hace efectiva en este sentido para que puedan tener, por ejemplo, acceso a recursos que se sigue recurriendo a figuras prestadas, ¿no? Y también en este tema creo que de la capacitación es muy importante. También como política de Estado debe fomentarse también desde las carreras de comunicación o las universidades, o fortalecer las universidades indígenas donde están contemplando el tema de comunicación desde los pueblos indígenas, ¿no? Como comunicación comunal o carreras de formación técnica en comunicación comunitaria, por ejemplo, como más en ese enfoque, ¿no? Y esa es una debilidad porque en realidad sí es eso de que somos voluntarios muchos en la radio y pues la voluntad también se termina por ciertos años, porque hay otros compromisos comunitarios, hay otras necesidades que se empiezan a generar y creo que también eso ayudaría si se forman más personal desde las universidades, dar otro enfoque pues de formación para que puedan fortalecerse desde la visión de la comunicación indígena, ¿no? Eso quería comentar. Muchísimas gracias, Sócrates. Aleida Calleja, por favor, y después Graciela. Gracias. Quisiera plantear tres cosas. Uno, de verdad sí necesitamos impulsar la medición del pluralismo. Y eso está muy claro a quien le toca. El tema es que a quien le toca, en realidad casi no tiene criterios en general para la radiodifusión. Está como muy centrado en las telecomunicaciones y muy poco en la radiodifusión. Entonces, en general para la radiodifusión no hay nada, pues para los medios no lucrativos, pues menos, ¿no? Quisiera, y creo que puede ser un muy buen planteamiento, la generación de criterios, de indicadores para medir el pluralismo. Y si bien yo lo que digo, hay sí cosas en el marco legal que las podemos aprovechar y no han sido aprovechadas, pero también hay cosas que sí hay que cambiar. Por ejemplo, el tema de la producción independiente. Ya desde la definición que hay en la ley, o sea, simplemente no sirve y no genera ninguna obligación para los radiodifusores comerciales o los públicos, ¿no? Esencialmente los comerciales. Con esa definición de producción independiente, pues este señor Torres, el productor de Televisa, pues puede ser un productor independiente, ¿no? Y además, digamos, la medida afirmativa que se hace es que puedan comercializar más si adquieren producción independiente. O sea, realmente habría que revisar esos mecanismos. Segundo, creo que sí es muy importante el ámbito de la capacitación, de tener fondos concursables donde
puedan hacer producciones las propias emisoras comunitarias e indígenas. Realmente no producen mucho porque pues no existen los recursos para hacer las producciones, ¿no? Y también debería de, en Colombia, por ejemplo, existe un fondo donde cada año hay capacitación para las emisoras comunitarias, ¿no? Entonces, todas las emisoras comunitarias tienen acceso a esa capacitación. Por último, diría, hay medios públicos que sí le damos acceso a medios comunitarios. En el caso del IMER, tienen un espacio cada 15 días en el noticiero a nivel nacional, en el Sistema Nacional de Noticiarios, ¿no? Incluso hemos querido que entren más medios comunitarios, pero en realidad la falta de recursos para poder estar produciendo, para poder estar generando información, no la tienen. Entonces, ese sí es un problema que hay que atender. Y nosotros, por ejemplo, en algún momento el año pasado platicamos con el INPI para que el IMER capacitara a sus emisoras del INPI, que no son comunitarias, sino son medios públicos indígenas, que me parece que han hecho un muy buen trabajo, pero pues les recortaron los recursos y ya no pudo ser, ¿no? O sea, es decir, lo que dice Eric es totalmente cierto. Si tú asignas recursos, estás viendo las prioridades de un Estado. Y en este caso, lo que estamos viendo es que el Estado está rebasado con una cantidad de necesidades que tenemos en el país y sobre todo en la contingencia. Entonces, me parece que lo que también tendríamos que ir es saber qué mecanismos se utilizan. En algún momento Brasil, por ejemplo, dijo del impuesto que le van a cobrar a las OTTs como Netflix y HBO, etcétera. Ese dinero de ese impuesto recaudado va a ir para la producción independiente. Entonces, digamos, hay un fortalecimiento a esa producción independiente. Entonces, creo que tendríamos que pensar en mecanismos muy concretos que puedan hacer viable esta posibilidad de tener recursos para todas estas necesidades. Gracias. Muchísimas gracias, Aleida. Graciela, por favor. Y muchas gracias. El comentario que voy a hacer es más que como investigadora, es como capacitadora, como productora. He sido productora durante más de 25 años de los medios públicos, de los medios comunitarios. Entonces quisiera dar mi comentario al respecto. Primero, creo que sí es necesario la revisión de la ley, esa ley que sí ha dado algunos elementos, pero creo que está corta en relación al compromiso que se tiene con la parte de los medios comunitarios indígenas. Por otro lado, también nada más me parece que a veces hay cuestionamientos que yo haría de evitar como el paternalismo. Me parece, dice Richard Sennett, que eso es una falta de respeto. Me parece que Sennett dice que para tener respeto yo tengo que conocer y reconocer al otro. Y creo que por ahí debemos de empezar. Después, ¿qué pasa con la parte de la capacitación? La capacitación, ¿quién va a capacitar y para qué? Porque cada medio tiene características muy distintas. No es lo mismo hacer o ser productor para un medio comercial que para un medio de servicio público. ¿Qué estoy entendiendo por lo público? Pero para la parte de lo indígena, para pensar precisamente en sus realidades. Creo que por ahí debemos de tener muy claro qué es la capacitación para los medios indígenas. Entonces, en estas experiencias que tuvimos con Sócrates Vázquez, que ahora hemos tenido en otras áreas y también en otros países en América Latina, hay que tener mucho cuidado, porque si no tendemos a la generalización. La producción no solamente es la producción de un contenido, qué contenido y para qué. No solamente son cabezas parlantes, radiorevistas, mesas redondas, de eso ya está lleno. Me parece que el paradigma y la diferenciación y la riqueza que está en los medios comunitarios indígenas está en los contenidos locales y en la generación de nuevos géneros, formatos, a partir precisamente de realidades completamente distintas. Creo que si nos ponemos a revisar, allí está la riqueza, precisamente en la cultura local, con contenidos completamente distintos, rompiendo esquemas de producción añejos
porque me parece que allí también está la riqueza de ir generando nuevos procesos de producción con la riqueza acústica sonora que emana del territorio. Entonces, y termino con esto, lo que señalaba Sócrates. Creo que se debe de fomentar más la producción de la comunicación indígena, comunitaria, intercultural, comunal en las universidades. Y la universidad intercultural es precisamente un área donde pueden emanar muchos productores con una forma y una concepción completamente distinta a la hora de producir. Reitero, la capacitación no puede ser la misma en todos lados, porque cada un medio va a obedecer a características completamente distintas. Producir para Radio Cachana en Baja California no es lo mismo para producir en Oaxaca. Entonces, creo que lo importante en este tipo de diagnóstico es no generalizar. Debemos de pensar en la fortaleza que va a tener la parte de las culturas, y yo me iría a la parte de la cultura local y las culturas populares en lo que señala el doctor Gilberto Jiménez, como esta parte del fortalecimiento de los saberes, del conocimiento, y donde va a ser, retoma Boaventura de Sousa Santos, emanador de nuevas epistemologías. Me parece que allí está la riqueza, y allí es donde no debemos de retomar esta gran oportunidad, decía yo el día de ayer, para generar esta comunicación horizontal, dialógica. Por años ha privado la comunicación vertical. Es momento de romper con esto, y la oportunidad donde se da la comunicación realmente horizontal es precisamente en los medios comunitarios indígenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela. No sé si hay alguien más que quiera incluir algún comentario. Está Alejandra y después Carolina. Alejandra, por favor. Sí, bueno, nada más como para sumar a lo que ya se ha estado diciendo. Nosotros como organización, como Boca de Polen, nos dedicamos desde hace muchos años a la producción de contenidos. No todos somos indígenas, pero muchas producciones hacen desde las comunidades indígenas, desde los comunicadores, ¿no? Y creo que sí, el que haya, digamos, como incentivos para esta producción, pues ayuda mucho, porque las radios, ayer en la mesa también se hablaba mucho de esta parte de la producción. Las radios, muchas de las radios comunitarias no les da la vida para producir contenidos. No les da la vida porque, pues, digamos que es como decía Sócrates, pues uno presta servicio, el servicio a la radio. Entonces, pues ahí es más la radio en vivo, ¿no? Entonces, quienes logran producir y producciones de calidad me refiero a contenidos muy propios, y que al mismo tiempo esos contenidos propios reflejan también realidades de otros pueblos, muy fácilmente pueden ser, digamos, colocados en medios públicos. Nosotros sí, como Boca de Polen, hemos buscado constantemente espacios en medios públicos. No hay un recurso, o sea, nosotros no obtenemos ningún recurso por todo este trabajo de producción que hacemos, y es importante que lo haya porque hay muchos productores. Sí, desde la universidad, como recién se dijo, pero hay productores que se han formado en el camino, como decíamos ayer en la mesa, el aprender haciendo. Hay un montón de comunicadores y comunicadoras indígenas que se han formado en procesos propios, que no es una formación homologada ni nada de eso. Quienes también nos dedicamos a la formación de medios comunitarios sabemos eh, esta parte de respetar y de construir procesos de formación propios. Pero ¿qué pasa? Que se van, o sea, se van justamente porque buscan trabajo. O sea, el que haya un ingreso, y hay mucha gente que les apasiona la comunicación, que les apasiona producir contenido, no solo para radio, sino para video. Pero no hay este incentivo económico que ayudaría muchísimo, en verdad, ¿no? Y por una parte, y por otra parte, algo que también se decía mucho en la mesa de ayer,
por ejemplo, ayer una idea que salía era de que la gente no tramita sus concesiones por falta de información, ¿no? Entonces, no, pues hay que lanzar una campaña. Yo en reiteradas ocasiones, cuando hemos tenido oportunidad, decimos, todas esas campañas a nivel nacional, ¿no? Que son una cantidad de dinero impresionante, que los contenidos son, y que son dirigidas campañas a comunidades indígenas, a población indígena, yo no sé si tengan impacto, ¿no? Porque realmente son muchas veces vacías. ¿Por qué? Porque la idea está construido desde los sectores urbanos, desde personas que tienen el imaginario de cómo es la vida de la comunidad indígena. Entonces, ¿por qué no en todo el dinero que se gasta también en publicidad? Es dinero que, ok, si vamos a generar campañas, que se acuda a los medios comunitarios indígenas, tendrían como mucho mayor impacto, ¿no? Entonces, bueno, esos son ejemplos que quería poner para, digamos, sí apuntar a ver de qué manera sí puede haber como, sin que sea el paternalismo, como dice Guillermo en el chat, pero que sí haya incentivos para quienes nos dedicamos a la producción de ese tipo de contenidos y buscamos espacios para la difusión. Muchas gracias, Alejandra. La última intervención de esta pregunta, Carolina, por favor. Y bueno, hilando un poco con lo que se ha dicho, y me parece que si bien partimos de que hay un avance importante en esta materia de inclusión y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y creo que entonces lo que nos queda como reto y también a las instituciones del Estado es que justamente construir indicadores apropiados y un monitoreo exhaustivo de los avances que ya existen, sobre todo que se han construido también con base a los propios procesos de comunicadores de organizaciones y de pueblos que han estipulado derechos puntuales, pero también los avances que se han visto para mirar cómo se accede a los recursos, ¿no? Y como ahorita lo que estamos escuchando, pues es un claro ejemplo de las brechas de desigualdad que seguimos enfrentando y sobre todo los retos que enfrenta un comunicador o una comunicadora indígena cuando todos los requisitos, todos los requerimientos se realiza de forma homogénea, sin ser contextualizados y situados, y por lo tanto esos son los retos que también se encuentra uno, ¿no? Al querer realizar trabajos de comunicación y que tenemos que enfrentarnos a un requerimiento homogéneo. Y creo que estos indicadores que se tienen que construir, pues de forma muy como adecuadas metodológicamente, y no caer también en esa simulación de un diagnóstico a medios en donde se está generalizando como la medida, los criterios y todo eso me parece que tiene que ir construida de la mano también con todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Cómo queremos ser evaluados? ¿O qué es lo que queremos evaluar? ¿Por qué es necesario evaluar? En las comunidades necesitamos eso, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Desde qué marcos lo estamos planteando? ¿No? Creo que son diversos retos que nos estamos planteando también y también como instituciones, ¿no? ¿Qué es lo que están planteando? ¿Qué es lo que entienden también por monitorear, por evaluar, cómo evaluar o monitorear este pluralismo que existe en México? No sé, son bastantes cuestionamientos que también me llevan a nivel personal, pero a nivel colectivo también creo que es necesario plantearlos, ¿no? Nada más. Muchísimas gracias, Carolina. Alfonso, creo que querías hacer un comentario de cierre, o antes del cierre más bien. Sí, bueno, dado que el tema del diagnóstico se mencionó en varias ocasiones, e incluso eso me permite enlazarlo con la última participación de Carolina sobre el tema de los indicadores. Digamos, uno de los resultados de este proceso de consulta sería identificar cuáles son los temas sobre los que es vital trabajar para el diagnóstico y en dónde nos encontramos en cada tema. En alguno probablemente existe información ya bastante completa a partir de los distintos antecedentes que hay de procesos de consulta, de trabajos colectivos, etcétera. En otros tal vez estemos un poco más retrasados, pero parte del producto sería trazar un mapeo de qué tenemos, cuáles son los huecos y cuáles huecos son los estratégicamente más importantes y cuáles huecos son los más difíciles de cubrir y quiénes tendrían que participar en este primer mapeo, entendiendo que el proceso de construcción de indicadores es totalmente participativo y colectivo. No se trata de que un grupo de expertos de repente produzca
la fórmula del indicador mágico o técnicamente impecable, sino que tiene que ser resultado de un proceso de discusión a nivel de estas comunidades. Y repito, sí sería muy importante también priorizar cuáles serían los temas sobre los que es más urgente trabajar. Aleida, por ejemplo, comentaba la importancia de tener criterios e indicadores para medir el pluralismo. En fin, varios de los temas se han señalado aquí y a través de este mapeo podemos decir qué podemos obtener en el, digamos, plazo más inmediato y qué tendríamos que ir construyendo paso a paso con la participación de qué instituciones, como quienes en algún momento tienen esta información o como quienes tienen la responsabilidad de instrumentar ciertas políticas. Entonces, digamos, a lo largo de las mesas que siguen y a lo largo de las entrevistas, lo que trataríamos es ir armando, digamos, ese mapeo junto con también una evaluación de qué contiene el marco normativo, qué es positivo, qué falta, qué sobra, para poder así llegar a esta propuesta, digamos, que incluye un diagnóstico de dónde estamos y también un punto de llegada a dónde queremos llegar, a través de qué políticas y con qué indicadores vamos a ir monitoreando si vamos avanzando o no hacia donde queremos dirigir. Muchas gracias, Alfonso. Blanca, ¿quieres hacer algún comentario antes del cierre? Gracias, Xochitl. Solamente agradecer a todas y a todos. Pues empezamos como con aspiraciones y con dibujos que a lo mejor nos llenaron de un buen ánimo, de sí, eso es lo que queremos. Y luego ya cuando empezamos a mirar cómo evaluamos y poder ver esta realidad que existe, tal vez nos damos cuenta de la cantidad de trabajo que está pendiente por hacer. Pero bueno, mirarle el lado positivo a ello, que es que tenemos un camino por delante que recorrer y que me parece muy importante porque el primer ejercicio lo mostró, que las personas que están formando parte de este equipo nacional y seguramente, por supuesto, muchas que no están en él, que están fuera, que están allá haciendo el trabajo ahora, compartimos esa visión de diversidad, de pluralidad, de equidad de género, de colaboración, de mano vuelta, de muchas cosas que dijeron. Entonces, en ese sentido hay un equipo conformado a partir también de sueños, ¿no? Y que todas estas ideas que ya cuesta trabajo porque es un montón de información, pero van saliendo claridades, va habiendo propuestas algunas muy específicas, otras que orientan bastante. Entonces, que confiemos en el proceso, la invitación es a que confiemos en el proceso, a que cualquier inquietud que tengan, esta posiblemente fue la primera mesa para varias personas, pero que lo digamos, está comenzando esto, cualquier inquietud que haya, por favor acercarse, por favor buscar el vínculo, la comunicación, acercar las propuestas, eso es la única petición que hacemos, ¿no? Y eso que yo creo que puede salir, bueno, estamos seguros que puede salir algo muy positivo. Muchas gracias a todas y a todos por su tiempo. No, seguro va a salir algo muy, muy interesante. Les voy a pedir ya, antes nada más de terminar, recordarles que todos los comentarios que no lograron terminar de verterse en esta sesión los pueden hacer llegar vía chat, vía correo o como nota de voz, como ustedes lo prefieran, háganlo llegar por favor a nosotros. Y sí, me hacen favor de prender sus cámaras para tener un registro de todos ustedes antes de irnos, para saludarnos, para vernos. ¿Se puede una con dibujo y otra sin dibujos, Xochitl? Una sí, de claro, dibujos. si hacemos dos, claro que sí, con mucho gusto. Por ahí creo que algunos no tienen chance de abrir de poner su dibujo o de cámara, por allí algunos tenían ahí. Vamos a hacer una con dibujo. ¿Listos? 1, 2, 3. Denme un segundo. Ya está la de dibujo. Y vamos ahora a una sin dibujo. ¿Listos todos? 1, 2, 3. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Ya quedaron las 10.
Y pues nos estamos viendo todavía aquí. Si tienen alguna otra inquietud, insisto, pueden contactarnos vía correo electrónico, vía chat, como ustedes quieran. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias.